Muy bien, muchas gracias, Don Webb, por el espacio para dictar este taller inicial en el que vamos a estar hablando de fundamentos de Node y Express. Mi nombre es Gabriel Canepa y soy desarrollador full stack en una firma que se llama Scalar, como ustedes pueden ver en la pantalla. Como siempre les comento, buscamos gente, así que si hay quizás ya un desarrollador full stack acá, o a alguien a quien le interese una búsqueda, por favor que me contacte por LinkedIn. Tenemos oficinas en Córdoba y en Buenos Aires. La compensación está muy por encima de la media. El clima de trabajo es excelente, así que les invito. También soy docente colaborador en Carrera Linux Argentina, en donde a partir de mediados del mes que viene voy a estar dictando un curso completo de DevOps. Así que también, si a alguno le interesa la temática, les invito a contactarme por LinkedIn y les puedo compartir más información al respecto. Muy bien, sin más, vamos a proceder a comenzar con con la presentación y comentarles cuál va a ser la temática o los temas que vamos a estar tratando hoy. Vamos a hablar sobre lo que es una API REST. Ese es el corazón de nuestra charla del día de hoy. Vamos a introducir Node y Express, dos componentes sobre los que vamos a estar construyendo una API muy básica, pero API al fin. Y también vamos a estar haciendo algunas verificaciones, algunas pruebas, que las podemos completar ya sea desde nuestro propio navegador o utilizando un software como lo es Postman para el testeo de APIs. Muy bien, vamos entonces con la API REST. API es un acrónimo de Application Programming Interface o interfaz de programación de aplicaciones, y REST es un acrónimo de Representational State Transfer, ¿sí? Transferencia de estado representacional, y podríamos dedicar un webinar aparte a explicar los pormenores de esto, pero basta decir que cuando estamos hablando de una API REST, estamos hablando de una especie de mediador entre usuarios o clientes que consumen la API y los recursos a los que desean acceder. ¿Sí? Es una forma de compartir recursos e información al mismo tiempo que mantenemos la seguridad, el control y la autenticación. O sea, podemos definir quién tiene acceso a qué cosa. En el diagrama que ustedes pueden ver en la pantalla, vemos en la izquierda, vamos a habilitar el puntero, podemos ver un cliente, una computadora, tenemos en el otro extremo una base de datos, y en el medio tenemos una nubecita que abajo tiene la leyenda REST API o REST API. Y como ustedes podrán notar, la API actúa como mediador, como recién les comentaba, entre un cliente y un recurso que tiene datos o información, una base de datos. ¿Cómo accedemos a esos datos? Mediante solicitudes web a la API, que pueden ser de distintos tipos. Las solicitudes se describen por lo general con un verbo, siendo la que vamos a hablar hoy, y la más simple de todas, el get, cuando yo quiero get o obtener datos de la API. No vamos a enviar datos todavía, no vamos a guardar datos en una base de datos, porque en este caso no vamos a utilizar una base de datos, sino que la vamos a simular, entre comillas, para ilustrar los conceptos fundamentales y los principios de una API. Y la API habla con la base de datos, con el origen de datos, y traduce de una forma
la respuesta en un formato que una aplicación web puede consumir. El más común de todos es JSON, que vamos a apagar el puntero. Quizás algunos de ustedes habrán visto una respuesta de este tipo. Tenemos una colección de objetos, por lo general entre ellos similares, y lo que hace la API es devolverme esa respuesta y permitirme que yo la consuma a través de una aplicación web. Otra forma de ver a la API es como si fuera un contrato. La API define qué es lo que se espera y también qué es lo que garantiza devolver. Una solicitud web se forma, una de las formas de construirla, es a través de parámetros en la barra de direcciones de un navegador, como vamos a ver. Los parámetros vendrían a ser las condiciones que el API me dice, me tenés que mandar esto para que yo te devuelva tal cosa. Así que, bien, hagamos una pausa ahora y voy a monitorear un poquito el chat para hacerles una pregunta. Después de haber visto este diagrama y lo básico de lo que es una API, ¿qué ventaja o desventaja le ven ustedes al uso de una API versus el acceso directo a una base de datos? Dicho de otra forma, ¿qué ventaja o desventaja le ven a ustedes a este approach, esta forma de hacer las cosas, comparado a si acá no tuviéramos la API y directamente habláramos con la base de datos? Abrimos el chat y los leo por un par de minutitos. Principalmente seguridad, 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 puedes filtrar, validar, consultar más despacio, más control sobre lo que se recibe, lógica de negocios, muy bien. Alguien está mencionando ahí la posibilidad de hablar con un origen de datos sin importar, mejor dicho, de forma independiente del lenguaje de programación. Ganas tiempo, consumir lo que necesitas únicamente. Perfecto. Bien, una cosa que al menos no alcancé a leer, pero quizás lo dijeron, o quizás yo no lo alcancé a ver, es que esto me permite a mí abstraer la base de datos y esconder la implementación y, digamos, la estructura de la base de datos y simplemente exponer al exterior las cosas que a mí me interesen que se sepan o que devuelvan, ¿sí? Así que bien, genial. Por los comentarios que leí en el chat, me van siguiendo o ya sabían esto. Así que bueno, muy bien. Eso con respecto a la API REST. Ahora con respecto a Node, que es uno de los componentes que vamos a nombrar, puede ser Node o Node.js, digámosle Node hoy. Y lo maravilloso de Node es que me permite a mí escribir JavaScript del lado del servidor. JavaScript es el lenguaje de la web, pero en la forma que estamos acostumbrados a tratar con JavaScript en el diario es mediante lo que se ejecuta en el cliente, lo que interpreta el navegador a partir de los recursos que provee una determinada página. En cambio, Node me permite a mí llevar JavaScript del lado del servidor. Y en su sitio oficial describe a Node como un runtime de JavaScript asíncrono y conducido o impulsado por eventos. Lo que más me interesa a mí es que ahora hablemos sobre esta palabra, asíncrono. Y lo que significa asíncrono es que ante una solicitud o ante una operación de entrada y salida, como leer archivos de un disco o hablar con una base de datos, ¿sí?, no se bloquea
sino que permite que otras operaciones se puedan realizar en el entretiempo. Así que eso hace que digamos, la comunicación, las operaciones de entrada-salida se pueden realizar de forma más eficaz, más rápida y consuman menos memoria. Muy bien, ya lo vamos a ver como un ejemplo a esto. Y por último, Express es un framework, o sea, es una estructura que me permite a mí desarrollar aplicaciones web, o mejor dicho, servir, montar aplicaciones web escritas en Node.js. La ventaja de utilizar estos dos componentes juntos es que si volvemos a la diapositiva de API REST, principalmente Express me permite de una forma muy simple implementar estos verbos HTTP para efectuar las solicitudes. Entonces es una gran ventaja y acoplado con Node me permite servir una API en cuestión de minutos. Habiendo ya comentado sobre lo que es una API REST y los dos componentes de los que vamos a hablar en el día de hoy, ahora sí vamos a pasar a ver algunos ejemplos. Les voy a pedir que sean pacientes mientras escribo el código, por lo que lo quisimos hacer bien didáctico. Y una cosa importante, ahora les vamos a pasar por el chat el link para que vean una guía donde explico la instalación de Node paso a paso, ahí está. Hay varias formas de instalar Node. Por lo general, hacerlo desde los repositorios de la distribución no está tan bueno porque siempre va a ser una versión mucho más atrás que la última disponible desde el sitio oficial. La forma más potente, por decirlo de una manera, de instalar Node es a través del Version Manager, de NVM, Node Version Manager, que se instala como ustedes lo ven en la pantalla. En este caso, presionar Enter o no es lo mismo porque yo ya lo tengo instalado. Lo que va a hacer este comando es descargarme el script de instalación de NVM y agregarme un par de variables de entorno en el bash rc, que se las voy a mostrar rápidamente. Al final me agrega estas líneas que si me agregó algo al archivo source, recordemos que hay que hacer lo siguiente para que lo tome, ¿sí? De nuevo, no lo voy a hacer porque ya en mi sesión actual tengo incorporado NVM, y a partir de ahí ya podemos proceder con la instalación de Node. ¿Cómo lo hacemos? Súper fácil. Lo primero que tenemos que hacer es verificar, o mejor dicho, podemos ir directamente a hacer nvm install y entre comillas dobles escribimos lts barra asterisco. Lo que va a hacer es me va a instalar todas las versiones LTS o Long Term Support de Node. Vamos a borrarlo y luego de completar esa instalación hacemos nvm list para poder ver la lista de versiones que me instaló. Con la flechita en verde vamos a ver cuál es la versión que estamos utilizando actualmente, ¿sí?
acá veo que alguien está preguntando sobre la instalación de Node en Mac. Pueden hacerlo directamente, o en Windows también, pueden hacerlo directamente con el instalador que les provee Node, ¿sí? Pueden ir directamente a nodejs.org y en la pantalla inicial les va a aparecer un par de botones para la instalación en su sistema operativo. La instalación que les acabo de describir yo está orientada a quienes utilicen un VPS, ojalá que sea uno de Don Web, pero está orientada a eso. Una vez que yo ya tengo instalada una versión de Node, lo que puedo hacer es node-version y efectivamente puedo ver que mi versión actual es la 16.14.0. Entonces ya tengo instalado Node. ¿Qué otra cosa viene acoplado con Node? Algo muy lindo que se llama NPM. Y significa Node Package Manager, que me va a permitir a mí agregar módulos de Node, agregar mucha funcionalidad a la base, que ya me provee el runtime, y entre otras cosas nos va a permitir agregar Express para acoplarlo a nuestra humilde aplicación. NPM también vamos a ver que con --version me devuelve la versión, en este caso 8.3.1. Entonces ya con eso tenemos Node instalado, que es lo que necesitamos de base. Para largar vamos a hacer un directorio llamado, vamos a decirle, app, ¿sí? Y nos vamos a mover adentro de app. Una vez que estemos ahí, vamos a hacer npm init y le vamos a dar yes. Y lo que me va a hacer esto es inicializar un proyecto de Node, bien simple, que veamos que tenemos adentro un archivo que se llama package.json que me dice, entre otras cosas, el nombre de la app, la versión, otras cosas más. Por ejemplo, ahora cuando agreguemos a Express, nos va a aparecer Express como una dependencia de nuestra aplicación. Así que, muy bien. Después voy a seguir con las preguntas, inspeccionándolas. Muy bien, entonces ahora hacemos npm install express, simple como eso, y puede llegar a tomar un tiempito, un par de minutos. Entonces vamos a chequear bueno, antes de que pudiera ir al chat para ver las preguntas, se terminó la instalación. Pregunta Carlos Roberto, si tengo un cloud donde tengo cuentas de hosting y aplicaciones web que funcionan en Apache o en MySQL, ¿podría tener el mismo también funcionando en Node.js? Sí, si tenés acceso a la línea de comandos y tenés un usuario con acceso de superusuario, de administrador, podés instalarlo sin ningún problema. Y sí, Matías, esto queda grabado para poder verlo luego. Si chequeamos ahora de nuevo el archivo package.json, vamos a ver que acá se agregó en la parte de dependencias Express, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí habilitado dentro de esta humilde aplicación a Express. Antes de ejemplificar o de ilustrar el funcionamiento de Express, vamos a hacer algo simplemente para ilustrar el funcionamiento de Node, ¿sí? Entonces vamos a abrir un archivito al que le vamos a llamar index.js. El JS viene de JavaScript. Muy bien. No tengo que volver a esa pantalla. Muy bien. Ahora sí. Algo súper simple. Vamos a escribir una función a la que le vamos a dar el nombre de, no sé, primera función.
Y todo lo que va a hacer esta función es mostrarme por consola el mensaje hola webinar de Node y Express. Eso es todo lo que me va a hacer esta función. Ahora vamos a importar el módulo de Node que me permite a mí leer archivos desde el file systems, desde el sistema de archivos, del mismo directorio donde estoy escribiendo la aplicación. Vamos a llamarle fs de file system y con require estamos diciendo que queremos importar ese módulo que estamos requiriendo. Simplemente fs y eso es todo. A partir de ahora, fs es una forma en la que yo puedo acceder a las funciones relacionadas con la entrada y salida de lectura y escritura de archivo. En este caso vamos a estar haciendo solamente lectura. Para hacerlo, hacemos un read file, le decimos el nombre de un archivo que vamos a leer. Yo me olvidé de crearlo antes, pero cuando cerremos este archivo guardando los cambios, lo vamos a hacer. Simplemente le vamos a llamar archivo.txt y le vamos a decir a Node que nos lo lea utilizando la codificación UTF-8, ¿sí? Muy bien. Después de esto, le tenemos que pasar, el tercer argumento a readFile es una función de callback, ¿sí? Es una función que se va a ejecutar cuando aparezca, o mejor dicho, cuando se ejecute el readFile. El primer parámetro es llamado genéricamente error para representar un error. Le podríamos poner error sin ningún problema, pero en esta función callback, que es el tercer argumento de readFile, tiene que haber dos parámetros, error y data, y lo que esto nos va a hacer, vamos a cerrar la llave antes que me olvide, si sucede un error, entonces lo que vamos a hacer es que me tire el error, que me lo muestre el error. Y si no, que me muestre por consola la data. ¿Y qué va a ser la data? Va a ser, ojalá, ¿no es cierto?, que nos salga bien, el contenido del archivo .txt. Muy bien. Y acá abajo lo que vamos a hacer es, a esa función que habíamos creado recién, la vamos a llamar. Bien, habíamos hablado de que Node es asíncrono. Y habíamos dicho que eso me permite continuar realizando operaciones cuando hay un proceso pendiente de finalización de ejecución. En este caso, fijémonos que yo voy a intentar hacer la lectura de un archivo y Node no va a esperar a que se disponga del contenido de ese archivo antes de continuar. Por eso, cuando guardemos esto, abramos una consola y le peguemos a este archivo, vamos a ver que ¿qué va a suceder? Primera función se va a ejecutar primero que este console log.data. ¿Por qué? Porque Node no esperó, no va a esperar a terminar de leer, sino que va a continuar, ¿sí? Entonces guardemos esto y vamos a crear el archivo .txt. Soy el archivo txt. Ahí nomás. Perfecto. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es servir el archivo utilizando Node. Muy bien, a ver, me voy a fijar, me están diciendo que aparentemente no cerré un paréntesis, puede ser, y les agradezco por mencionarlo. A ver, ¿dónde me quedo? Vamos a guardar ahí y abramos de vuelta. ¿Dónde
no veo el cursor. Está jugando una mala pasada el BIM y la pantalla. Así que vamos a usar nuestro muy querido Nano. Ahí está, ahora sí ya lo puedo ver. Perfecto, exactamente. Me olvidé cerrar el paréntesis. Ahí está. Habría que darles un premio, ¿sí? Bien, fijémonos. Esta llave cierra acá y este paréntesis cierra ahí. Me está diciendo Lautaro por qué trabajo desde acá y no desde un editor de código, y la razón es que estamos tratando de ejemplificar cómo lo haríamos desde un VPS. Obviamente, también podemos conectar Visual Studio Code con un VPS, pero para hacerlo más directo, estamos usando herramientas a las que todos tendrían acceso con un VPS, sin tener que ponernos a explicar cómo hacer la conexión por SSH al servidor. Bueno, entonces guardamos, cerramos y ahora sería hora de servir nuestro archivito, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es node index.js y fijémonos una cosa. ¿Qué me tiró por la consola? Fijémonos que primero me tiró hola webinar de Node y Express, que es la función que se ejecuta al final. Y después tiró soy el archivo.txt cuando se terminó de realizar la operación de entrada-salida, ¿sí? Entonces eso para ilustrar el hecho de que Node es asíncrono. ¿Bien? Así que ahora sí nos vamos a meter a la interacción entre Node y Express, y para mí es algo que se va a poner más lindo, pero antes, para eso vamos a agarrar y vamos a vaciar el archivo, o eliminar y volver a crear el index.js, y continúen prestando atención a cualquier paréntesis que pueda estar ahí sin cerrar, ¿sí? Les comentaba al principio que hoy no vamos a trabajar con una base de datos, no vamos a estar conectados a una base de datos, cosa que vamos a hacer sí en el próximo webinar el mes que viene. Entonces vamos a simular una base de datos con una colección de personas de la siguiente forma. Vamos a crear una variable que se llame personas y vamos a crear adentro una lista de objetos simple como esto. Vamos a decir que cada persona va a tener un ID, primero le vamos a poner el 1, va a tener un nombre, por ejemplo se va a llamar Juan, va a tener una edad, por ejemplo 40 años, y también va a tener un país de origen, ¿sí? Ese va a ser mi primer objeto. Vamos a copiar esto, vamos a pegarlo, no sé, unas 4 veces, y vamos a entrar a editar un poco. Vamos a decir que el segundo es de Chile, tiene 35 años, se llama Verónica y su ID es 2. Después acá vamos a tener un ID 3 que le vamos a poner de nombre David, por ejemplo, y le vamos a dar una edad de, qué sé yo, 28 años, y David va a ser de Uruguay. Y finalmente vamos a tener a alguien de Brasil, va a tener, no sé, 45 años, y se va a llamar Joao. Ahí está. Le vamos a poner un 4 a Joao y listo. Bueno, ya tenemos para simular, para hacer trampa, entre comillas, de una base de datos.
me están diciendo la edad no va en comilla simple. No, en este caso decido ponerlo directamente como un número, como un entero. Es uno de los tipos de datos que admite JSON. Ahí alguien dice en el chat que no se está, no me están escuchando. Espero que sea cuestión de una sola persona. Cualquier cosa, Dani, por favor, alertame si no me están escuchando. Bueno, luego de haber... Sí, yo te escuché siempre, genial, Gaby. entonces, bueno, la Se persona que escucha, dice se que... escucha. Bien, si hay alguien que no está escuchando, que revise su configuración de audio. Bueno, hora de meter a Express en toda la cuestión. Como hicimos recién, vamos ahora a requerir la presencia de Express, a diferencia del módulo FS para realizar operaciones de entrada y salida sobre el sistema de archivos. Para Express yo tuve que instalarlo, como hicimos hace algunos minutos. Y vamos a decir que nuestra app va a ser Express. Entonces, a partir de este momento, app va a tener acceso a todos esos métodos HTML de los que hablamos al principio. Muy bien. Entonces, ahora lo que tenemos que definir es nuestra API. ¿Qué va a responder? ¿A cuáles rutas va a obedecer? Nuestra prueba de hoy va a ser sobre la IP de un VPS, pero bien podría ser sobre un nombre de dominio, si ya lo tuviera en funcionamiento. Pero cuando yo haga IP barra tal cosa, ¿qué es lo que quiero que me devuelva? ¿Sí? Vamos a empezar definiendo qué es lo que yo quiero que aparezca cuando yo haga un get a IP del VPS barra personas. ¿Sí? Entonces, esta ruta siempre es relativa a la raíz del VPS, por decirlo de una forma. ¿Qué es lo que tengo que especificar a continuación? Rec es el nombre que por lo general se le da al parámetro asociado con la solicitud web que llega. Y res, la respuesta que el servidor me entrega de esa solicitud. Recordemos que la API lo que tiene que hacer es gestionar un contrato entre cliente y servidor, entre usuario y proveedor, por decirlo de una manera. Entonces rec va la request, el request, la solicitud, in res, en este callback, la respuesta del servidor. Muy bien, vamos a cerrar acá también y vamos a hacer lo mismo con el paréntesis para no olvidarnos ahora. Y bien, entonces hagamos algo tan simple como ese res, esa respuesta, yo la quiero pasar a JSON. ¿Y qué lo quiero que me devuelva? Quiero que me devuelva todo ese array, esa colección que yo nombré personas, que me las devuelva a todas. Y casi eso es todo, si fuera la única ruta que yo deseo mantener. Lo último que tengo que hacer es decir que app, o sea, esta API que yo estoy desarrollando, escuche en un puerto dado. Le vamos a decir 3000, por decir una cosa. Muy bien, entonces creo que no me estoy olvidando de nada. Ups. Vamos a guardar. Y lo que voy a hacer ahora es, vamos a ver la IP de este VPS. Acá la tengo. Vamos a abrir un navegador. Vamos a expandirlo. Y obviamente esto no va a responder nada todavía porque no levanté la app. Entonces, eventualmente esta solicitud que yo estoy haciendo, esta solicitud GET que estoy haciendo al VPS, va a ser lo que pueden ver en pantalla, un Unable to Connect. Eso porque tengo que levantar la API y como hicimos hace un rato, vamos a hacer node.indexjs y aparentemente no hay ningún problema. Vengamos acá entonces y acordémonos de mandarle un 3000.
Me está haciendo un HTTPS. Vamos a dejarle un HTTP. Fíjense que me dice, lo voy a agrandar para cannot get barra. ¿Por qué me dice cannot get barra? Qué mala onda. Y eso sucede, vamos a detenerlo, con control C. Hagamos un less nomás, porque yo solamente estoy contemplando la ruta barra personas. La ruta raíz no la tengo en cuenta todavía. Entonces, habiendo dicho eso, levantemos de nuevo por acá y a este 3000 adjuntémosle personas. Y como ustedes podrán ver, ¡tará! Me devolvió las personas que yo tenía en este array, ¿sí? Yo esto que ustedes pueden ver, que hice acá, bien lo puedo hacer mediante Postman. Acá tengo un par de requests ya preparados, y lo que voy a hacer es mandarlo directamente, bueno, le voy a poner el HTTP, y le vamos a dar send. Esto obviamente va a fallar porque por defecto Postman apunta al puerto 80, yo no estoy sirviendo esto en el puerto 80, tengo que agregarle el 3000, y ahora me devuelve lo que yo esperaba, ¿sí? Fantástico, por el momento encontré la forma de devolver todas las personas, ¿sí? Vamos a agregarle algo y vamos a devolver de a una persona a la vez. Bueno, entonces vamos a encargarnos de que en vez de get personas, podamos hacer un app get personas barra 1, por ejemplo, y me dé la información de Juan, en este caso, o el 4 y me dé la información de Joao, ¿sí? Muy bien, entonces hagamos lo siguiente, app.get personas, y a continuación yo le voy a decir cómo se va a llamar el parámetro que tiene que buscar a continuación del barra, del último barra. En este caso va a ser ID. Y a partir de ahí es lo mismo que antes, ¿sí? Abro barra, cierro paréntesis, y acá voy a tener que hacer una forma interna de filtrar. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer una persona, mi persona determinada, y le voy a pedir que dentro de ese array me busque a la persona cuyo ID sea igual a number rec params.id. Ya explicamos a ver qué es lo que es cada una de estas cosas. Rec, habíamos dicho que es el objeto solicitud, lo que yo estoy recibiendo como API. Parámetros son los parámetros que yo le estoy pasando. En este caso, el único parámetro se indica como 2 puntos y el nombre que yo le estoy dando. Y finalmente, este ID es precisamente este otro. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que cuando reciba una solicitud, busque o extraiga ese nombre y en base a ese número, busque cuál de estas personas es la que tiene el ID que corresponde. Y le pongo number para convertir ese parámetro en número. Podría haber también puesto directamente todos los IDs entre comillas simples, pero es para eso, ¿sí? Muy bien. Y luego de obtenerla, vamos a hacerle cuenta que siempre lo vamos a obtener, si no tendríamos que hacer un try, o sea, algo que contemple que algunas veces alguien va a pasar un ID que no exista, por ejemplo, un ID inválido. Por ahora vamos a suponer que siempre va a ser válido, ¿sí? Entonces lo que queremos que esto me devuelva es el JSON de persona. Y eso es todo. Guardamos, volvemos a
servir, podemos venir a Postman y le podemos hacer /4, por ejemplo, y esto me devuelve solamente el ejemplo de Joao. Si le doy el 1, me devuelve Juan. Si le doy 100, vamos a ponerle 100, obviamente no me devuelve nada. Este es uno de los casos que yo decía que tendríamos que contemplar. O qué pasaría si algún descuido le pasara una letra o un carácter que no fuera numérico. También tendría que contemplar ese caso. Pero lo que hemos visto hasta ahora es los principios básicos de cómo desarrollar una API con Node.js. Y eso es todo. Yo tengo que encargarme de resolver las rutas sobre las que yo quiero devolver esos datos, y no tiene más misterios que eso. Así que ahora sí, abrimos el tiempo a las preguntas, así que les doy un minuto para que las escriban, y largamos a contestarlas. Bien, mientras tanto, despejo algunas dudas que fueron surgiendo en el chat. Esta clase está siendo grabada y mañana le vamos a compartir la grabación. A todo debería llegarle en el mail. Cualquier cosa pueden escribirnos a talleres@donweb.com. Recuerden que el certificado de asistencia se va a entregar una vez que finalizan las 4 clases de este ciclo. Y también recuerden seguirnos en Instagram, donweb_oficial, para estar al tanto de todos los cursos y talleres gratuitos. Una cosita que estoy viendo, alguien comentaba que luego de Brasil hay una coma de más, y no, no está de más. Es una buena práctica en JavaScript cuando estamos creando un array o una colección de objetos. Al final del último dejar una coma para que cuando escribas el próximo simplemente presionas Enter, copias y pegas. Así que no hay no hay un error ahí. Tampoco, como veo que también comentaron, no implementamos un ruteo para la raíz, simplemente es para personas y para personas ID. Para copiar, para obtener la IP del servidor, lo que tiene que hacer es IP a show. Se fijan en la interfaz, por ejemplo, va a ser th0 o emp so, depende la distribución, y lo van a encontrar en la segunda línea después de esa, ¿cómo es? Después de encontrar la interfaz de red. Sí, Laura, te estás adelantando un poquito, pero por ahora es confeccionar la API, ¿sí? El proceso con un editor de texto, eso ya escapa al scope del taller, pero podés buscar cómo conectar un editor Visual Studio Code con un servidor SSH. Así que no es complicado, pero se nos va el tiempo. A ver, ¿qué extensión usas para visualizar hacer las respuestas JSON en el navegador? Bueno, en lo que es Firefox, Ignacio, no necesitas ninguna extensión. De última, también, supongamos que lo fuéramos a hacer en Chrome. Voy a traer un Chrome para acá. Y voy a copiar la ruta de todos. ¿Sí? No está corriendo, entonces pues no me va a devolver nada. Hagámoslo correr de nuevo y ahora sí. Bueno, obviamente esto no es para nada amigable. Lo que podés hacer para una cuestión de inspeccionar, si estás en un proceso de desarrollo, clic derecho, inspect, eso te va a abrir una consola y me lo va a abrir en otra pantalla. Venís a network. Primero que nada, ¿sabes qué? Lo voy a poner abajo de la pantalla. Cuando refresque me va a aparecer, no me apareció acá como un request, porque me lo devolvió directamente, pero hay extensiones de Chrome para poder ver JSON de forma más amigable.
Oscar, no podés poner rec.id sin params, porque el objeto rec adentro tiene un params y adentro está el ID o lo que vos le quieras pasar. ¿Alguna guía? Esto es la sección de guías de web, sí, la que pasó Dani antes. Ahí lo va a pasar de nuevo. Y para visualizar los datos en HTML tendríamos que crearlo a través del document create element. Es una forma, ¿sí? Así que bueno, muy bien, gente. Así, eso ha sido el webinar introductible. Ya se mezcló todo. Ya se Los mezcló todo, códigos ya. ya se mezcló todo. Con Node y Express hay otras alternativas. Personalmente una que me gusta mucho es Django, que tiene absolutamente de todo, el Django REST Framework. Así que eso es una alternativa que les puedo mencionar. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado en el transcurso de este webinar y nos vemos el mes que viene ya conectando una base de datos MongoDB a esa API que ya no va a ser tan trucha con datos hardcodeados.